Pero un elemento clave también es reconocer el enorme esfuerzo que todos los maestros y maestras han realizado en el 2020 y que ha sido de manera exitosa. Los maestros y maestras del Perú y también de la región Ica han hecho un enorme esfuerzo por lograr aprendizajes en sus estudiantes. Han hecho un enorme esfuerzo por mediar en el aprendizaje de cada niño, de cada niña, de cada joven, de cada adolescente, en mediar en su aprendizaje. Y eso es algo que no podemos dejar de lado y que tampoco podemos desechar, sino más bien que en este periodo tenemos que recogerlo. Si bien este es un año distinto, un año que no se puede ni siquiera decir post pandemia, sino más bien de una segunda ola y posiblemente en algún momento de una tercera ola de la pandemia, en ese contexto la experiencia que vivimos en el 2020 nos tiene que fortalecer y nos tiene que dar lecciones de cómo responder de mejor manera con nuestros estudiantes. El eje de todo el proceso del servicio educativo es el aprendizaje del estudiante. Nuestro centro del quehacer pedagógico es el aprendizaje del estudiante. Y por ellos y para ellos es que cada día nosotros nos esforzamos en compartir experiencias, en reflexionar, en analizar y seguro también en sembrar dudas cognitivas que nos permitan ir cada vez mejorando más y más. Muy bien, colegas, permítanme iniciar la presentación del día de hoy. Les he preparado una que les señalo, es un mix, es una presentación mixta entre la presentación que hizo una compañera mía, la maestra Mariela Corrales, el día viernes, y algunos elementos que le he adicionado yo para explicar un poco más hacia dónde estamos yendo y mirarlo desde una perspectiva, digamos, más contextualizada, lo que tenemos que hacer respecto a la planificación anual. Un primer elemento, y que siempre lo digo cuando trabajo con los colegas en los webinares, es que nosotros tenemos que tener el marco en el cual desarrollamos toda estrategia de aprendizaje, toda acción pedagógica tiene que tener en cuenta el marco en el cual se desarrolla, ¿no? Y el marco en el cual desarrollamos esta acción pedagógica tiene que ver con el enfoque por competencias del currículo nacional. El currículo nacional y la implementación del currículo nacional sigue vigente, sigue estando como parte de nuestra acción pedagógica. Y entonces tenemos que tener en cuenta que estamos desarrollando un enfoque por competencias y que también estamos trabajando el enfoque formativo de la evaluación. Esos dos elementos son clave para poder comprender nuestras acciones en la planificación curricular anual de este año 2021. Entonces, cuando estamos hablando de los periodos pedagógicos del 2021, ya sabemos que nosotros que venimos pues de un continuo del aprendizaje, que se da desde el 2020 a 2021 y de la promoción guiada, que ya en el 2021 estábamos hablando a partir de todas las orientaciones que se fueron brindando a finales de año, ¿no? Este año, en cambio, hemos iniciado primero con la carpeta de recuperación, que se ha trabajado en los meses de enero, febrero con los estudiantes, y que seguro en estos días o la siguiente semana los maestros y maestras de aula van a estar recogiendo las carpetas de recuperación de sus estudiantes, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento para hablar de hitos en los cuales tendríamos que tener clarísimo nuestro trabajo es el diagnóstico de aprendizajes. Es decir, vamos a tener un periodo, un momento en el cual todos nosotros como maestros y maestras responsables de aula, responsables de grupo de estudiantes, vamos a diagnosticar los niveles de logro de las competencias de nuestros estudiantes. Entonces tenemos un periodo que justamente lo vamos a iniciar seguro el 15 de marzo hasta el 31 de marzo, periodo en el cual debemos diagnosticar esos niveles de logro, esos niveles de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Luego, en ese contexto va a estar la consolidación de aprendizajes. De hecho, que como ya lo hemos venido diciendo, es un tiempo adicional que viene del 2020, que nos va a permitir asegurar competencias. Esas competencias seleccionadas en el marco de la RBM 193 la vamos a poder consolidar en este periodo entre marzo a junio del presente año. Pero también hay que ser conscientes que la evaluación diagnóstica nos puede arrojar dos niveles de complejidad diferentes. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de niveles de complejidad distintas? Es posible que algunos estudiantes
pasen a los periodos de consolidación con muchas necesidades. Pero también es posible que otros estudiantes, luego de la evaluación diagnóstica de aprendizaje, nosotros digamos, estos estudiantes deberían seguir en la continuidad del aprendizaje. Y es más, con este grupo de estudiantes es posible que necesite yo incorporar otras competencias adicionales a las seleccionadas en el 2020. Porque eso me lo va a decir, me lo va a mostrar el diagnóstico de aprendizaje, el diagnóstico del nivel de logro, desarrollo de la competencia que yo he planteado, ¿no? En julio vamos a registrar el CIAGIE, vamos a completar todas esas calificaciones del CIAGIE que venimos en algunos momentos del 2020. Igual vamos a tener que diagnosticar para la continuidad de aprendizajes. Va a ser un corte en el cual nosotros nos permitimos diagnosticar esos aprendizajes, los estudiantes, ya en un segundo momento. Ya no es el diagnóstico de entrada, sino más bien ya es un diagnóstico para un segundo momento en el cual estamos, ¿no? Y es posible que algunos de nuestros estudiantes, a partir de ese diagnóstico sobre los niveles de logro y desarrollo de las competencias, pasen pues a algún tipo de refuerzo de aprendizajes. Otros todavía continuarán en la consolidación de aprendizajes en el marco de la RDM 193 de 2020. Pero seguro la gran mayoría ya estarán en lo que es la continuidad de aprendizajes y comenzaremos a hacer una planificación tomando en cuenta diferentes niveles de complejidad. No solo 2 niveles de complejidad, sino diferentes niveles de complejidad que vamos a tener estudiantes en diferentes condiciones. Porque todavía no es que ya este año hayamos solucionado todos los problemas de inequidad, de precariedad de muchos de nuestros estudiantes. Tampoco es que este año 2020 ya tengamos solucionados los problemas socioafectivos de muchos de nuestros estudiantes. Es posible que al igual que nosotros, que hemos tenido pérdidas en la familia o en los entornos familiares, nuestros estudiantes también hayan tenido pérdidas humanas en el entorno familiar o en su propia familia nuclear. Y esas condiciones son condiciones pues, que de alguna manera limitan la intervención de los estudiantes. Y otro elemento que también es clave ahí es mirar las características, las condiciones de estudio con las cuales el estudiante está trabajando. Y esas condiciones son dispersas. Vamos a tener estudiantes pues, que seguro están en la zona urbana de Ica y que pueden pues, interactuar y participar sin ningún problema. Pero también, no sé, puedo estar en el Carmen o en Viña Vieja, puedo estar en el Guayabo, en diferentes espacios, y en esos espacios estar pues con necesidades distintas de intervención e interacción. Y todo ese diagnóstico, quien lo realiza, quien lo hace, quien tiene conocimiento es el maestro o la maestra de aula. Y tiene que tomar en cuenta esos elementos justamente para la planificación anual, ¿no? Para lo que va a planificar para su intervención, ¿no? Y eso me da pie a mí para plantearles algo que nos dice el propio currículo nacional. El mismo currículo nacional nos dice que planificación y evaluación son 2 aspectos indesligables del proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo puedo desligar. Es decir, no puedo desligar la evaluación de la planificación. No son 2 cosas separadas, distintas. Cuando yo estoy planificando, a la vez estoy también planificando la misma evaluación. Y cuando estoy evaluando, estoy respondiendo a la planificación del proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Y entonces es importante que nosotros tengamos esa mirada de una planificación que nos permita siempre estar mirando a la vez la evaluación. Evaluar como un proceso sistemático, organizado, que me permita recoger y valorar información relevante. No cualquier información, sino información relevante respecto al nivel de desarrollo de la competencia del estudiante. Pero también la planificación como una acción sistemática, organizada, flexible, no rígida, ¿sí? Y que siempre está en función de la evaluación como un proceso. En ese proceso de la enseñanza-aprendizaje, ya que siempre estamos planificando en el marco de propósitos de aprendizaje y nuestra evaluación también está mirando esos propósitos de aprendizaje. No podemos entonces, colega, hablar solo de planificación anual, sino necesariamente tenemos que hablar de la evaluación. Y en este caso, para este contexto, para este punto de inicio, tendremos que hablar
de la evaluación diagnóstica necesariamente. Les decía yo entonces que estamos evaluando para conocer, para tener una claridad respecto a los niveles de logro, a nivel de desarrollo de la competencia del estudiante. ¿Y por qué hacemos eso? Porque necesitamos tomar decisiones pedagógicas que permitan orientar la planificación curricular del presente año. No es un año igual a cualquiera, para nada. Es un año más bien que recoge seguro un conjunto de condiciones diversas de aprendizaje de los estudiantes, que responde también a aquellas inequidades en las cuales nuestros estudiantes están trabajando. Recuerdo mucho, hay una zona que ahorita he perdido de memoria, pero cuando nosotros íbamos a Tambo, Ayaví, de la zona ya de Castro Virreina, el mixto, que no sé si seguirá saliendo, los mixtos salían cruzando el puente Grau ahí en el Grifo, entonces uno se iba hacia Santiago de Chocorvo, ¿no? Iba saliendo de Ica y había ahí muchos entornos de Ica que pudiesen parecer muy urbanos, pero con un conjunto de necesidades. Y lo mismo pasa cuando uno está en Chincha, o cuando está en Pisco, ¿no? Y cuando esté en Pisco y estoy yéndome hacia Guaitará, y estoy cruzando ya San Clemente, el Colegio José Carlos Mariatti, y estoy yendo hacia arriba, hacia Las Palmeras y todo ese espacio, también seguro las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes son distintas. Y entonces, ¿cómo voy a tomar yo como maestro y maestra decisiones respecto a mi planificación curricular si no tengo previamente alguna información que me permita analizar esas evidencias con las que el estudiante me está informando sobre sus niveles de logro de aprendizaje? Yo tengo necesariamente que conocer, que identificar el nivel de desarrollo de la competencia de mis estudiantes. Lo tengo que hacer. Y para ello, yo tengo que entonces recoger información. Y ese recoger información respecto a las competencias seleccionadas en el 2020, con la RDM 193, y seguro otras que algunos docentes o algunas instituciones hayan previsto trabajar. No estamos negando esa consideración, por favor, para nada, porque cada institución educativa, respondiendo a su propio contexto y sus propias necesidades, seguro ha planificado el trabajo de algunas otras competencias adicionales a la que la 193 estaba señalando. Asimismo, ya les decía, también tenemos que tener en cuenta la situación socioafectiva y las condiciones de aprendizaje de mis estudiantes. No puedo dar por hecho, no puedo dar por sentada la situación para nada. El año pasado hicimos un gran esfuerzo por diagnosticar cuál era la condición de aprendizaje de mis estudiantes al inicio del año, cuando se declaró la pandemia en el 16 de marzo del 2020 y posteriormente en abril estábamos iniciando. Y ese diagnóstico no se puede perder. Y tengo que de repente mejorarlo y volverlo a hacer para saber a ciencia cierta cómo está esa condición de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Entonces también tengo que recoger información respecto a los desempeños, pero en un nuevo contexto, en este contexto del 2021. Y entonces en el contexto del 2021, ¿qué tengo yo? Tengo yo mi información del CIAGIE, el progreso del estudiante del 2020, al cual puedo acudir, puedo hacer, sí, cada maestro, cada maestra seguro va a tener información respecto a las competencias que han sido calificadas y cómo están, ¿no? Esas competencias, si están en proceso, están logradas, o algunas están vacías, por algo no tienen nota, no tienen una evaluación, ¿no? Y ustedes eso lo saben. Y entonces ahí hay información que yo tengo que tener en cuenta. Y nos preguntaban, ¿qué vamos a hacer entre el 15 de marzo al 31 de marzo? ¿Qué vamos a hacer estas 2 semanas? Justamente lo que tenemos que hacer es trabajar toda la evaluación diagnóstica. Tenemos que comenzar a introducirnos en el trabajo de la evaluación diagnóstica, revisando la información del CIAGIE, revisando el portafolio del estudiante del año pasado, para ver cómo está, de qué manera está, qué tanto avanzó el estudiante y esas evidencias de aprendizaje que me están arrojando a mí. Posiblemente también algún maestro, alguna maestra de inicial, de primaria o tal vez también de secundaria tenga pues un anecdotario sobre situaciones concretas de esos estudiantes, ¿no? Y cómo han ido avanzando
respecto a sus propios aprendizajes. O en otros casos, tengamos pues las carpetas de recuperación que nuestros estudiantes han trabajado en los meses de enero y febrero y que está ahí. Esos son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para esta evaluación diagnóstica. Pero ojo, no solo se trata que estos elementos son los únicos con los cuales yo tengo. Como les decía, lo que tenemos que hacer es más bien, a partir de situaciones significativas, plantearles retos, desafíos a los estudiantes que exijan una actuación compleja. ¿Y de qué? ¿En base a qué voy a hacer esto? En base justamente a la identificación que estoy haciendo de aquellas competencias que mis estudiantes necesitan trabajar y necesito yo todavía tener mayor información sobre su nivel de desarrollo, sobre su nivel de progreso respecto a la competencia. Entonces, pues, pudiésemos decir que para la planificación del año escolar es necesario necesariamente conocer la situación de nuestros estudiantes respecto al nivel de logro, al nivel de desarrollo de la competencia. Ese es un primer elemento que sí o sí tengo que tener yo. Y lo otro es que para tomar decisiones pertinentes, adecuadas, respondiendo a las expectativas y a las necesidades reales de sus estudiantes, yo tengo que tener esa valoración, esa identificación del nivel de logro, de desarrollo de la competencia de mis estudiantes. Con esos elementos es que yo recién puedo entrar a la planificación anual. Y ya les decía, no se trata solo, ojo, de aquellas evidencias que yo estoy recogiendo el 2020, ¿no? La información del CIAGIE, del portafolio, posiblemente un anecdotario, una carpeta de recuperación o un anecdotario actual de este año, cuando este año yo pienso llamar a los padres de familia, conversar con ellos para recoger sus expectativas y para que también me digan cómo están mirando a sus hijos o hijas y qué están viendo ellos, qué lograron aprender o no lograron aprender. O tal vez una conversación telefónica o por WhatsApp o por cualquier otro tipo de medio de comunicación con el maestro o la maestra que estuvo a cargo del grado anterior, para que me brinde información sobre sus percepciones de este grupo de estudiantes que voy a tener a mi cargo en el 2021. Adicional a esa información, que es rica, que es abundante y que sé que ustedes lo van a tratar y lo van a analizar en este periodo entre el 15 de marzo al 31 de marzo, adicional a eso, yo tengo que generar nuevas evidencias. ¿Y cómo voy a generar esas nuevas evidencias? Diseñando, planteando situaciones significativas que me permitan evaluar. Y para eso ustedes pueden acudir como un elemento orientador a los fascículos que están publicados en el Centro de Recursos Pedagógicos. Ahí ustedes van a encontrar fascículos para primaria, para secundaria, creo que 5 áreas están ahí, y ustedes van a poder tomar desde ahí algunos elementos orientadores que les permita luego ustedes mismos preparar, diseñar la evaluación diagnóstica de sus estudiantes, pero en situaciones de aprendizaje, en situaciones de evaluación. No estamos hablando de una prueba, de un examen para marcar o para desarrollar, para nada, no. Estamos hablando de situaciones significativas, situaciones de evaluación que nos permitan ver el actuar complejo del estudiante, que nos permita ver esa actuación compleja, esa actuación competente del estudiante en una situación concreta, en un reto, en un desafío. Es algo que nosotros tenemos que ir construyendo seguro en estos días y a plantearlo. Para diseñar esas situaciones de evaluación, esas situaciones de aprendizaje, esas situaciones significativas, yo tengo entonces que definir qué competencias vamos a evaluar. ¿Cómo defino eso? Porque justamente primero he revisado, he mirado, he observado aquellas evidencias que el estudiante trae consigo desde el 2020, ¿no? El registro de CIAGIE, el portafolio, la carpeta de recuperación, los anecdotarios que puedan tener sobre el estudiante. Todo eso he revisado y con eso me he puesto a identificar en qué competencias el estudiante necesita tener todavía. Yo necesito mayor información sobre su nivel de logro, nivel de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, voy a plantear situaciones significativas que me permitan evaluar esa competencia.
Debo de revisar los estándares de aprendizaje, por supuesto, porque solo a partir de los estándares de aprendizaje, tomando como referente central el estándar de aprendizaje, es que yo puedo, pues, definir, puedo identificar el nivel de logro en el que está el estudiante respecto al desarrollo de la competencia. Pero a la vez, solo con el estándar de aprendizaje como un referente central, puedo definir el nivel de exigencia de esa situación significativa que voy a plantear, que voy a proponer. Eso es importante, colegas. Yo tengo que plantearme situaciones significativas que me permitan al estudiante retarlo, desafiarlo, para que en un contexto de una actuación compleja yo pueda ver su desempeño frente a el reto que le he planteado y por lo tanto pueda yo valorar el nivel de logro de las competencias, ¿no? Esa situación significativa me va a permitir a la vez a mí plantear con claridad cuáles son las producciones o actuaciones que los estudiantes tienen que desarrollar para que yo pueda, ojo, valorar el nivel de logro respecto a la competencia del estudiante. Y para que yo pueda hacer esa valoración de las producciones o actuaciones de los estudiantes, necesariamente me tengo que formular criterios de evaluación. Y ustedes me dirán, pero profesor Julio, ¿y de dónde voy a formularme yo criterios de evaluación? Justamente porque ustedes van a tener clarísimo todos los elementos que son necesarios para poder plantearse una situación significativa que te permita, pues, analizar, que te permita definir cómo es que vas a evaluar el nivel de logro de la competencia, qué producción o actuación va a desarrollar el estudiante, ¿ya? Si es que nos alcanzara el tiempo, les voy a dar un pequeño ejemplo al final de esas situaciones significativas y de cómo están estructuradas en los fascículos para que podamos luego tener mayor claridad respecto a eso, ¿ya? Y entonces, para implementar ya las situaciones significativas, es fundamental entonces que ustedes con sus estudiantes presenten en primer lugar la situación. ¿Cuál es la situación significativa que está dando marco, que está dando punto de inicio a toda esta conjunto de actividades que los estudiantes van a desarrollar? Hay que explicarles a ellos con claridad cuáles son las producciones o actuaciones que nosotros esperamos de ellos. Y cómo es que está relacionado con esa situación significativa y con el propósito de aprendizaje, con la competencia. Somos nosotros los que tenemos que decirle al estudiante cómo está esa situación, qué esperamos de ellos. Y hay que comunicarles de una manera explícita cuáles son los criterios de evaluación. Para ello uno tiene que formulárselo previamente. No se trata, colegas, de tener criterios de evaluación al final, cuando yo recién estoy recogiendo la evidencia, porque no me serviría, y tampoco le serviría al estudiante. No, se trata que previa a cualquier acción pedagógica de aprendizaje, yo tengo que tener ya los criterios de evaluación. Y previo al inicio de las actividades de esa experiencia, de esa situación significativa, yo tengo que darle a conocer a los estudiantes y su familia cuáles son los criterios de evaluación, para que él sepa claro cuáles son los elementos de calidad que le estoy pidiendo respecto a la producción o actuación que va a generar el estudiante. Asimismo, también tengo que proponer materiales, recursos, que le permitan, pues, al estudiante tener un bagaje de recursos o materiales para responder a ese reto o desafío que le he planteado en la situación significativa, ¿no? Y por último, hay que también buscar que los estudiantes compartan esas producciones con sus compañeros, con sus familias, ¿no? Muy bien. Este es un gráfico, por si acaso, ya está publicado, está en el Centro de Recursos Pedagógicos. Ahí van a encontrar un documento que se llama justamente Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica y la Planificación Curricular Anual. Así está denominado el documento, y seguro que ustedes ya lo han leído. Por lo tanto, yo ya se los presento más bien como algo que ustedes están haciendo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? En marzo, nosotros tenemos como acciones que desarrollar, ¿no? El informe de progreso de SIAGIE, que seguro ya en estos días lo están revisando, y a partir del 15 de marzo comenzar a trabajar, a mirar, observar, revisar con claridad la carpeta de recuperación, el portafolio de los estudiantes. Ahí siempre les pido, por favor, no vayamos a intentar colocar una condición presencial
en un contexto de virtualidad. De verdad, a veces hay maestros y maestras que por el afán de tener cosas, les piden, les exigen a los estudiantes que entreguen su carpeta y entreguen su portafolio en físico. Y ahí lo que les pido es, por favor, pongámonos en el contexto del estudiante y la virtualidad es suficiente. Si nosotros comenzamos a utilizar recursos, ¿no? Algunos apps, algunos elementos que nos permita escanear, con toda facilidad el estudiante va a poder hacerlo, sin necesidad de tener un celular de alta gama. Ahora el CanScanner, por ejemplo, es un buen instrumento, una buena herramienta para poder escanear hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja, convertirlo en un PDF y enviarlo. Simplemente como un PDF completo. Y el portafolio entonces yo lo puedo tener completito, sin ningún problema. Pero eso tiene que ver con cómo ustedes van mediando en esa situación. Entonces, en marzo, debo de mirar la carpeta de recuperación, el portafolio. Con esa información, identifico pues en qué competencias necesito yo todavía mayor información, porque los estudiantes seguro no han tenido algunos niveles de logro esperado. Y tengo que plantearme, entonces tengo que proponer entonces situaciones significativas para evaluar, para diagnosticar a los estudiantes respecto a sus niveles de logro, a sus niveles de desempeño en relación a las competencias que estamos trabajando. Todo ello nos va a dar evidencias, porque cada situación significativa seguro le va a proponer un reto y le va a proponer al estudiante una producción o una actuación que me va a dar a mí como maestro, como maestra, información relevante respecto al desarrollo de la competencia, ¿no? Y toda esa información me va a servir a mí para la planificación curricular anual. Ese es un elemento clave. No es que yo esté haciendo la evaluación diagnóstica para colocarle una nota al estudiante. No nos olvidemos de lo que le señalé al inicio. Nuestro enfoque es un enfoque formativo de la evaluación. Y si es un enfoque formativo de la evaluación, no se trata de que yo le pido la carpeta de recuperación para ponerle una calificación. No, eso seguro lo van a hacer en junio, cuando tengamos el corte temporal y tengamos el hito que tiene que ver con la evaluación de esas competencias y ahí sí de una evaluación del aprendizaje y no una evaluación para el aprendizaje. Hoy estamos en un contexto de evaluación para el aprendizaje, es decir, cómo la evaluación me permite a mí mejorar el aprendizaje del estudiante. ¿De qué manera mejora el aprendizaje del estudiante, no? Muy bien. Y entonces yo puedo tener, por ejemplo, que también está en estas orientaciones que les señalo, ¿no? Una manera de cómo organizar la información que dispongo, ¿no? Para la planificación anual. Las competencias, una columna que dice que si fue priorizada o no fue priorizada, ese es un primer elemento, porque de repente el año pasado no fue priorizada y por lo tanto eso pues va a hacer que este año lo tenga que mirar, ¿no? Y también si no se trabajó o el desempeño está recién en sus inicios o está en proceso y hay algunos indicios de eso, o tal vez se ha desarrollado exitosamente, ¿no? Y por lo tanto yo con esos elementos, con esta pequeña matriz, yo puedo tomar decisiones sobre qué situaciones significativas tengo que comenzar a trabajar para hacer una evaluación diagnóstica de entrada de mis estudiantes. Eso es fundamental, eso es clave, tengo que comenzar a organizarlo y para el 15 de marzo yo ya debería de tener todo esto pintado y comenzar a analizar la carpeta de recuperación, el portafolio u otro instrumento, recurso que me dé información sobre el desempeño de los estudiantes respecto a la competencia. Y para eso, toda esa información me va a servir a mí para, pues, planificar anualmente, ¿no? Entonces, a partir de esa información que yo he consolidado, ahora sí lo voy a llevar a la planificación. ¿Y cómo lo llevo a la planificación? Porque he logrado identificar con claridad aquellas competencias que requieren mayor progreso. Y por lo tanto yo, cuando voy a estar planificando, tengo que estar colocando con un énfasis especial aquellas competencias que he identificado requieren de mayor progreso mis estudiantes. También me va a servir para que yo mismo revise la planificación anual de las experiencias de aprendizaje que aprendo en casa. Entonces yo ya tengo información propia, real, efectiva,
de mi grupo de estudiantes, de los estudiantes que tengo a cargo mía. Y yo tengo que recordar este año que Aprendo en Casa es un recurso para ustedes. No es una obligación utilizar Aprendo en Casa en toda su expresión, es un recurso. Por lo tanto, tienen entonces que revisar esa planificación anual y las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa para ver pues si es que la van a adecuar, la van a modificar o van a tener que elaborar otra específicamente para aquellas competencias, aquellas necesidades y requerimientos que ustedes han identificado de parte de sus estudiantes. Muy bien. También eso me permite pues organizar información de mis estudiantes por progreso. Y me ayuda en ese caso para brindar y para actuar justamente en la mediación de sus aprendizajes y brindarle orientaciones que sean adecuadas y pertinentes y que nos permitan cada vez trabajar mejor, ¿no? Asimismo, puedo incluir en el diseño de experiencias de aprendizaje, pues, ¿no? Que van a darle a mis estudiantes, seguro, mayores facilidades, andamiajes u oportunidades para aprender. Es decir, yo no necesariamente voy a replicar las experiencias de aprendizaje que están aprendiendo en casa, no. Como yo estoy planificando, y estoy planificando en función a una información que yo tengo que es real, precisa sobre el nivel de desarrollo, el nivel de logro y la competencia de mi estudiante, entonces yo voy a poder también plantearme y decir, en esta experiencia de aprendizaje, lo que trabaja Aprendo en Casa no responde a las necesidades, a las expectativas de mis estudiantes. La voy a tener que trabajar yo y voy a proponer otra experiencia, voy a elaborar una experiencia completa y la voy a hacer. O de repente otro maestro diga, no, en esta experiencia de aprendizaje estoy de acuerdo con muchos elementos que plantea Aprendo en Casa, porque es lo que requieren mis estudiantes. Pero en determinadas cosas voy a hacer adecuaciones. Voy a modificar, voy a cambiar, voy a adecuar. Puedo hablar entonces de diversificar la experiencia de aprendizaje, según mi contexto, según mi realidad, según las expectativas de mis estudiantes, según las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro, porque entonces eso me va a permitir incluir experiencias de aprendizaje que respondan a esas necesidades de progreso de sus estudiantes. Y por lo tanto, pues, van a tomar también decisiones sobre cómo van a trabajar con sus estudiantes, qué tipo de mediación van a realizar con ellos, qué andamiajes le van a dar. Y como ya les dije, ustedes han tenido que diagnosticar y identificar los escenarios en los cuales van a trabajar sus estudiantes. Y esos escenarios nos van a permitir también hacer una planificación anual que responda justamente a esas características que ustedes están identificando en cada uno de sus estudiantes y en los grupos de estudiantes que tienen a su cargo, ¿no? En la planificación anual, entonces, Aprendo en Casa, hay que recordar que es un insumo que se pone a disposición de todos ustedes, pero que, ojo, luego ustedes lo van a tener que adecuar, ampliar, mejorar, ¿no? Respondiendo a las características y necesidades de sus estudiantes, no de los estudiantes del país entero, sino de sus estudiantes de cada uno de ustedes, ¿no? Y eso nos lleva, pues, a que muchas experiencias de aprendizaje, por no decir de repente todas, ustedes van a tener que diversificarlas, contextualizarlas, para responder entonces a las características y necesidades de sus estudiantes, a las expectativas de sus estudiantes en su contexto. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Igual, hay que asumir Aprendo en Casa como una hipótesis pedagógica válida, muy importante, que nos va a ayudar, pero que también va a ser reajustada en todo el proceso de desarrollo de la experiencia. Y que ahora lo que tenemos que ver es que son ustedes los que van a ir decidiendo cuál es la ruta que van a desarrollar, ¿no? Muy bien. Seguro ustedes ya lo han revisado. También el Centro de Recursos nos presenta la planificación anual. Este es solo un ejemplo de primaria a quinto ciclo. Ustedes ven que nos plantea una situación. Recuerdan que la 093 el año pasado nos planteaba unos ejes, ¿no? Este año también hemos cogido, no necesariamente los mismos, pero algunos que respondan a este nuevo contexto que estamos viviendo,
Y esas son las situaciones macro, ¿no? Los ejes que tenemos. Y luego el título de la experiencia de aprendizaje, la duración y las fechas en las cuales se van a desarrollar. Entonces es importante que nosotros vayamos recogiendo esos elementos que son elementos claves, ¿no? Y lo mismo pasa con secundaria. Tenemos la situación, el título de la experiencia de aprendizaje, la duración y las fechas, ¿no? Hasta donde sé y donde conozco, la duración de sus experiencias es de 2 semanas. En primaria tenemos que algunas duran 3 semanas y otras 4. Y en secundaria, seguro como ustedes lo van a ver, algunas duran 3 semanas, otras duran 4 semanas y unas de ellas también duran 5 semanas, ¿no? Entonces tiene una temporalidad distinta y diferente y que cada uno de ustedes tiene que ir reconociéndola para que justamente luego puedan plantear su propia planificación anual y respondiendo a esas características, necesidades y expectativas de sus estudiantes, ¿no? Algunos aspectos centrales de la planificación anual, como les decía, este año nos hemos planteado de esos ejes que el año pasado trabajamos, lo que hoy denominamos situaciones, y tenemos 5 situaciones, ¿no? 5 situaciones macro que nos van a dar pie a desarrollar pues las experiencias de aprendizaje. La primera o una de ellas, porque no es que tenga número 1, 2, 3, 4, 5, sino una de ellas tiene que ver con la ciudadanía y convivencia en la diversidad. Hay otra que tiene que ver con el trabajo y emprendimiento en el siglo XXI, otra que tiene que ver con salud y conservación ambiental, otro que tiene que ver con logros y desafíos del país en el bicentenario, ya que estamos muy pronto ya a conmemorar el bicentenario de nuestra patria, ¿no? Y una última que tiene que ver con descubrimiento e innovación. Ahora, estas situaciones no es que estén solo para una experiencia de aprendizaje. Es posible que ustedes vean que alguna de estas situaciones se repite 2 o 3 veces a lo largo de todas las experiencias de aprendizaje de la planificación anual que ustedes están revisando en el Centro de Recursos Aprende en Casa, ¿no? Un segundo elemento es el título de experiencia. Y ahí van a encontrar que hay experiencias de aprendizajes integradas, es decir, que han articulado el trabajo con diferentes competencias de comunicación, de matemática, de CIT, de sociales, de ciudadanía, de arte. Y hay otras también que han trabajado solamente experiencias de aprendizaje muy específicas. Creo que algunas se han encontrado en el caso de educación física, donde una que otra experiencia se trabaja específicamente solo con la competencia de educación física, ¿no? Entonces tienen ahí títulos pues que sean sugerentes y que respondan a esas situaciones eje y que respondan además a la situación significativa que se están proponiendo, ¿no? Y eso tiene que ver con la descripción de la experiencia de aprendizaje. Porque si yo ya tengo el título, tengo la situación, lo que tengo que hacer entonces es plantearme la situación de aprendizaje en la cual estamos, ¿no? Y ahí voy a ir desarrollando, voy a escribir la experiencia de aprendizaje, es el aspecto medular que estoy construyendo yo. Y a la vez me estoy planteando el reto que me propongo, ¿no? Engasado, articulado a esa situación significativa, a esa situación de la experiencia de aprendizaje, me planteo un reto y por lo tanto también tengo que tener con claridad cuál es la competencia o competencias que se articularán en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje y que se van a desarrollar. En algunos casos será solamente una competencia determinada, en otros casos serán competencias mucho más articuladas, pero eso va a depender mucho de la experiencia de aprendizaje, si es integrada o si es específica de un área concreta, y cómo esa experiencia de aprendizaje pues está propuesta en la situación de aprendizaje y en el reto que le proponemos al estudiante, ¿no? También tengo que tener en cuenta los enfoques transversales que vamos a enfatizar en el marco de esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque cada una experiencia de aprendizaje tendrá que ir cambiando los enfoques transversales en los cuales se desarrollan, ¿no? Y la duración tiene que tener en cuenta las semanas lectivas y de gestión. En inicial, como le decía, encuentro que es una planificación de 2 semanas, en primaria de 3 a 4 semanas y en secundaria de 3 a 5 semanas. Ahí hay un error, no es de 3 a 4, sino de 3 a 5 semanas. Muy bien, ya estoy llegando al final de esta presentación. Y respecto a la experiencia de aprendizaje, ya sabemos que es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación o problema complejo, ¿no?
y que se desarrollan en etapas sucesivas, por lo tanto están articuladas. No nos olvidemos, colegas, que el desarrollo de un pensamiento complejo, sistémico, que la actuación compleja que nos exige la competencia, nos tiene que dar entonces la idea de que yo no puedo desarrollar una competencia en una actividad, en una sesión, si dijéramos como hablábamos en el 2019, para nada. Yo tengo más bien que planificar el desarrollo de esa competencia, el trabajo de esa competencia, ¿no? En una etapa sucesiva de actividades que permitan justamente al estudiante construir un andamiaje y luego mostrar un desempeño respecto al desarrollo de la competencia, ¿no? Ahora, esas experiencias de aprendizaje tienen que darse, pues, de una manera directa o indirecta en contextos reales o simulados, ¿no? Y tiene que plantearle al estudiante un conjunto de salidas distintas y diferentes. Hay que hacerlo lo menos prescriptiva posible y más bien hay que darle al estudiante oportunidades para que de manera autónoma pueda desarrollar aprendizajes, pueda responder a los desafíos y pueda generar, pues, él mismo o ella misma un conjunto de estrategias para poder responder a los aprendizajes que son necesarios para resolver el reto o el desafío de esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con la situación. La situación nos permite identificar y describir contextos específicos a nivel personal, familiar, local, regional, nacional o global, sean reales o simulados, ¿no? Pero tienen que ser, si son simulados, tienen que ser posibles de llevarse a cabo en la realidad, ¿no? Y que esto pues nos va a permitir de alguna manera abordar todos esos elementos que permitan que el estudiante frente al reto, frente al desafío, pues despliegue todas sus competencias y pueda mostrarnos el nivel de desarrollo de esa competencia, ¿no? Muy bien. Muy chiquitito hasta ahí. Permítame un cortito tiempito, un momentito nada más, que quiero compartir algo pequeño respecto a la evaluación diagnóstica y cómo es que lo vamos a llevar eso a la planificación, ¿no? No nos olvidemos, colegas, que nosotros ya tenemos acceso y seguro que ustedes también lo han visto. ¿Ya? A ver, permítanme ahora sí otra vez, ya está. Muy chiquito, quiero engancharlo. Estoy muy seguro que todos ustedes ya han visto los fascículos que se han planteado ahí para la evaluación diagnóstica, que son elementos orientadores que nos van a permitir a nosotros proponernos situaciones significativas que nos permitan evaluar, diagnosticar, ¿no?, las competencias que hemos planteado desarrollarla. Y ese es el trabajo que tienen que hacer entre el 15 de marzo al 31 de marzo. No solo, como les decía, se trata de revisar la carpeta, el portafolio, el CIAGI, la entrevista con la familia o el docente, no. Tienen que proponerse ustedes, cada uno de ustedes, situaciones significativas que le permiten evaluar y diagnosticar los niveles de logro, el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante. Y ustedes van a encontrar un ejemplo como este, por ejemplo, ¿no? Nuevamente no lo he vuelto a corregir, acá debe decir ciclo 6, no debe decir ciclo 5, ¿ya? Porque es de primer año de secundaria. Muy bien. La competencia es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y acá tengo el estándar de aprendizaje del ciclo 6, que responde justamente a esta competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿ya? Ya le estoy dando un ejemplo que ustedes lo van a encontrar aquí en el repositorio de Peroeduca, ¿ah? Por si acaso, está aquí el link al final. Y el estándar dice: gestiona responsablemente el espacio y el ambiente a realizar frecuentemente actividades para su cuidado y al disminuir los factores de vulnerabilidad frente al cambio climático y a los desastres de su escuela. Utiliza distintas fuentes y herramientas cartográficas y socioculturales para ubicar elementos en el espacio geográfico y el ambiente, y compara esos espacios a diferentes escalas, considerando la acción de los actores sociales. Explica la problemática ambiental y territorial a partir de sus causas, consecuencias y sus manifestaciones a diversas escalas. Eso nos pide el estándar, colegas, respecto a esta competencia. ¿Y qué nos dice la situación significativa? Y ahí lo plantea en un texto muy chiquito, pero muy concreto y potente, dice, ¿no?
Ustedes recordarán que a pocas semanas iniciada la crisis sanitaria por la COVID-19, observamos, por distintas razones, cómo miles de ciudadanos y ciudadanas emprendieron un retorno masivo a su localidad, provincia o región de origen. Frente a la situación planteada, elabora un texto que responda a las siguientes preguntas. ¿Consideras que las migraciones tienen consecuencias positivas en la vida de los migrantes y en los lugares a los que llegan? ¿Por qué? Ya estamos entonces, nuevamente retomo, tengo clara cuál es la competencia, que es lo primero que yo tengo que tener clarísimamente identificado, tengo el estándar de aprendizaje de ciclo de esa competencia, la situación significativa y ya me estoy planteando ahí el reto o desafío que le estoy planteando al estudiante en esa situación significativa, ¿no? ¿Y qué es la producción? ¿Cuál es la producción o actuación del estudiante? ¿Qué le voy a pedir que el estudiante produzca o haga o elabore, ¿no? Entonces le vamos a decir, elaborar un texto que responda a las siguientes preguntas sobre el fenómeno de las migraciones. ¿Por qué las personas, familias o grupos sociales han migrado recientemente y en el pasado? Primer elemento que le está planteando. Segundo, ¿consideras que las migraciones tienen consecuencias positivas en la vida de los migrantes y en los lugares a los que llegan? ¿Por qué? Entonces ya le estoy planteando cuál es la producción que tiene que hacer, ¿no? Y también algunas preguntas que le permitan orientar esa producción del estudiante. Y luego tengo que mirar, pues, cuáles son los criterios de evaluación. Y ustedes miran, profesor Julio, pero ¿de dónde están sacando esos criterios de evaluación? Y yo regreso nuevamente a lo que hemos trabajado, ojo, que hemos mirado la competencia. Y la competencia tiene capacidades. El estándar de aprendizaje. El estándar es un referente clave para formular los criterios de evaluación. Luego la situación significativa, el reto o desafío, y la producción o actuación del estudiante que está ahí, ¿no? Y tengo los criterios de evaluación. ¿Qué le estoy pidiendo? Explique el proceso de las migraciones en el Perú a partir de fuentes y recursos diversos, ¿no? El estándar también me está pidiendo eso, ojo, simplemente que ya lo estoy adecuando a este contexto del elemento temático que voy a trabajar, que justamente son las migraciones. En un segundo punto le dice que distingue causas y consecuencias de las migraciones, además de su característica, es decir, que tiene que identificar tres aspectos claves sobre las migraciones: causas, consecuencias y características de las migraciones. Un tercero que le dice, emplea en sus explicaciones términos vinculados al espacio geográfico, ¿no? Y ahí seguro va a hacer pues un análisis territorial, un análisis geográfico, un análisis profesional para poder explicar este fenómeno de la migración y este fenómeno que vivimos pues casi al mes y medio, 2 meses de la pandemia en el 2020, ¿no? Luego explica las problemáticas espaciales y territoriales asociadas a las migraciones. Y yo les hablaba justamente que tengo todavía en la retina, en mi memoria, cuando viajaba pues con estos mixtos hacia Santiago de Chocorvo y veía cómo la ciudad de Ica iba creciendo, iba creciendo. Y lo mismo pasa cuando uno está por Chincha, ¿no? Cuando me voy, por ejemplo, al aeropuerto, seguro muchos de los colegas que nos escuchan saben y conocen el famoso aeropuerto chinchano, y en el aeropuerto tomaba el mixto, y me iba también por ahí, pues, hacia San Juan, hacia Villa de Armas, hacia Huachos, ¿no? Y toda esa zona, y también comenzaba a mirar cómo es la expansión de Ica iba creciendo. Y eso tiene que ver justamente con el problema de la migración, con el espacio y el territorio y cómo se está asociando esos elementos. Y por último, plantea su opinión sobre las migraciones y sus consecuencias en el bienestar de las personas. Entonces aquí ya tengo criterios de evaluación respecto a ese conjunto de actividades que va a desarrollar el estudiante y a ese reto que le he planteado yo en la producción o actuación que tiene que hacer. Tiene que elaborar un texto que responda, ¿no?, a esas preguntas clave, pero con esos criterios. Por eso les decía yo que los criterios no pueden ser criterios solamente para mí como maestro o como maestra, no. Los criterios tienen 4 elementos mínimamente en los cuales tienen que ser utilizados. Primero, siempre hemos hablado de criterios explícitos. ¿Y qué significa un criterio explícito? Que el criterio es explícito porque siempre está en referencia de la competencia y el estándar, siempre. Pero a la vez es criterio explícito, ¿no?, porque se lo doy a conocer al estudiante, a la familia del estudiante, previo al desarrollo de cualquier actividad. No después, no al final, no. Se lo doy antes de que inicie.
Y no solo se lo doy antes que inicie, sino se lo explico. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que ya en el desarrollo de la propia experiencia, de la situación significativa, de la situación de evaluación, voy a tener que mediar en su aprendizaje. Y por lo tanto, el elemento orientador para mediar el aprendizaje tiene que ser estos criterios. Con eso tengo que ir orientando el trabajo de mis estudiantes. Y tercero, cuando yo voy a analizar ya esa producción o actuación que va a ser mi evidencia de aprendizaje, tengo que hacerlo a la luz de estos criterios de evaluación. Y que seguro, pues, estos criterios de evaluación los he puesto yo en un instrumento de evaluación, ¿no? Y los he trabajado muy bonito, puede ser una ficha, una lista de cotejo que le permita al estudiante autoevaluarse. Y en el marco de la evaluación formativa, hacer pues una evaluación como aprendizaje, porque eso trata la autoevaluación o la coevaluación de pares, ¿no? O tal vez lo planteo yo en un instrumento mucho más complejo, como una rúbrica que me permita luego ver los niveles de progreso en los cuales están los estudiantes, una rúbrica analítica que me permita estar distinguiendo cada uno de estos criterios, cómo ha progresado y en qué momento puedo decir que el estudiante ya tiene un nivel de logro adecuado. Y por último, cuando yo ya analicé, evalué la evidencia de aprendizaje, también le voy a brindar retroalimentación al estudiante. Y esa retroalimentación que le brindo al estudiante siempre va a tener dos aristas. La retroalimentación para el aprendizaje que está orientado al estudiante y la retroalimentación para la enseñanza que está orientado al docente. ¿Para qué? Para que justamente pues el docente con todo esto que está recogiendo como información, pueda planificar de manera adecuada, ¿no?, su planificación curricular anual y puede elaborar esa planificación curricular anual de manera adecuada y pertinente, ¿no? Muy bien, también en la propia situación, en este fascículo que le estoy hablando, nos presenta la secuencia de actividades, ¿no? Y en este caso, ¿qué nos plantea? Lectura de fuentes, responder a las preguntas planteadas en la situación significativa, el análisis de las fuentes. Tengo que completar un dato con información que he analizado, que he recogido de esa lectura de fuentes. También tengo que responder a preguntas de reflexión y análisis, plantearme una opinión personal y, por último, redactar este texto que me están pidiendo a mí como producción de esta situación significativa que me está planteando el maestro o maestra para la evaluación diagnóstica de entrada. Esa secuencia de actividades, entonces, también tiene que estar articulada con las fuentes que yo le estoy dando. Y ahí sí un consejo, maestros y maestras, como lo decía en la mañana, tenemos que acostumbrarnos nosotros y también nuestros estudiantes que todo trabajo de cualquiera de las áreas que se haga siempre tiene que tener fuentes, tiene que citar la fuente, tiene que aprender nuestros estudiantes a que las fuentes se citan, se acuden a fuentes fiables. Y ahí no tiene que ver con el grado en el cual esté, no tiene que ver si están en primaria o secundaria, no, siempre tiene que saber que hay información que no nos pertenece y que tenemos que decir de dónde salió esa información, es decir, la fuente. Eso cada vez más le va a dar al estudiante expertise para poder hacer aprendizaje autónomo, pero sin necesidad de copiar y pegar, sino más bien de comenzar a producir conocimiento o por lo menos a sistematizar algún tipo de información, pero citando las fuentes a las cuales está acudiendo, ¿no? Y por último voy a tener acceso a la evidencia de aprendizaje y voy a analizar esa evidencia de aprendizaje. ¿Y cómo analizo esa evidencia de aprendizaje? Justamente ya les dije, con los criterios de evaluación que están propuestos y que me he propuesto yo mismo en esta situación significativa para la evaluación diagnóstica, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar estos recursos, estas orientaciones? Seguro que ya ustedes lo han visitado en el repositorio de Perú Educa, ¿no? Un repositorio que ya está desde la semana pasada, está activo por si acaso, espero que estén viendo ya el repositorio. Este es el Centro de Recursos Pedagógicos para Docentes, y acá está el botón, ¿no?, de recursos y orientaciones para el año escolar 2021, y acá tengo 3 botones, ¿no? El primer botón de orientaciones para la planificación curricular. Aquí están algunas de las láminas que le he presentado hoy, ahí está la planificación de inicial, de primaria, de secundaria, de EVA, de EVE, de Activarte Inicial, Activarte Primaria, y aquí están las orientaciones que les decía yo sobre las orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación curricular, de la cual, por cierto, he sacado alguna información que hoy les he presentado.
y que por favor seguro ustedes lo van a revisar mucho más, ¿no? Acá hay información que ya está ahí y que hoy les he presentado y que estoy seguro pues que ustedes lo han ido revisando y lo han ido leyendo y que han ido mirando qué elementos pues están presentes en lo que les he estado yo presentando, ¿no? Aquí está un cuadrito que he cortado y seguro también ustedes lo han visto para que comencemos a trabajar, ¿no? Esa es toda la planificación que está. Ya está colgada aquí junto a la planificación anual estas orientaciones. Retorno y ahora voy al segundo botón que dice recursos para la planificación. Van a ver que para inicial hay algunas cartillas, también hay una orientación de la planificación y evaluación de los aprendizajes para inicial. Y en el caso de primaria hay fascículos de matemática, comunicación, personal social, castellano y el fascículo general y orientaciones. Y en sociales, si ustedes ven, lo que ahora último les he presentado responde justamente al fascículo de ciencias sociales de secundaria del primer grado. Y en ese fascículo, pues, lo único que he hecho es un poco pintarles qué es lo que vamos a encontrar ahí y qué es lo que tenemos que encontrar ahí. Lo primero que tenemos que hacer es comprender la lógica en la cual está estructurada este fascículo. Y ustedes dirán, pero profesor Julio, ¿por qué estamos hablando de todo esto si hoy es el tema planificación curricular? Porque ya les dije que no podemos desligar la planificación de la evaluación. Y que cuando yo voy a ir a la planificación curricular anual, yo tengo que tener referentes con los cuales acudo a planificar. No puedo planificar en vacío. No puedo planificar por temas como era antes. No, yo tengo que planificar en relación a las necesidades y a las expectativas de aprendizaje de mis estudiantes. Aquí está lo que les había señalado sobre esta situación significativa, las migraciones y consecuencias en la vida de las personas. Está toda la ruta, simplemente yo la he ido describiendo y se las he ido explicando. Seguro que ustedes ya lo leerán y lo trabajarán con mayor detenimiento, ¿no? Entonces tienen también todos los fascículos y en el último botón tienen los webinars que hemos desarrollado en este año, el primero, segundo, tercer webinar. Ya dentro de esta semana se va a colar el webinar 4, que corresponde al último viernes que hemos trabajado, ¿no? Muy bien, colegas. Espero de verdad haber sido lo más didáctico posible. Les insisto, no se trata de trabajar planificación anual en vacío, sino que la planificación anual responde necesariamente a el diagnóstico sobre el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. Esa es la ruta en la cual nosotros tenemos que trabajar. Jenny, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por la deferencia. Ahora sí quedo a disposición de ustedes. Gracias, Julio. Definitivamente la exposición ha creado mucha expectativa en relación a nuestros maestros y nuestras maestras, ¿no? Yo creo que la planificación, como lo decíamos al inicio, es la parte medular del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la preocupación de muchos maestros, Julio, son dos principalmente, ¿no? Uno, que hay muchas preguntas en relación a, sobre todo es cómo trabajar la evaluación diagnóstica en las áreas no priorizadas. Ellos mencionan como arte, inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, no ha habido carpeta de recuperación para ellos, para ellas. Entonces, ¿cómo trabajar? Nos dicen ellos, y si esas áreas también este año se van a dejar de lado como ha sido el año pasado. Gracias, Jenny. Mira, ya les dijimos que este año Aprendo en Casa es un recurso. Por lo tanto, todas las áreas y todos los maestros van a trabajar en sus propios ritmos y en sus propias rutas. ¿Van a poder utilizar Aprendo en Casa? Claro que sí, como un recurso para mejorar. Seguro algunos dirán, esta experiencia sí me sirve, la voy a implementar tal cual está. Otros dirán, esta experiencia la tengo que adecuar. Otros también dirán, no, voy a preparar toda una experiencia nueva para mis estudiantes porque mis necesidades, mis expectativas, mis requerimientos de mis estudiantes es otra, va por otra ruta. Y entonces, lo primero es que vamos a tener Aprende en Casa ampliamente trabajada, lo más amplio posible. Sí, sí lo vamos a tener.
hasta donde sé, se está trabajando educación física, se está trabajando inglés, se está trabajando arte y todas las otras áreas. Pero no se olviden, es un recurso. Quiere decir que ustedes son al final los que van a asumir liderazgo pedagógico y van a poder implementarlo o adecuarlo esos recursos que se le va a plantear. Respecto a esas áreas que no estuvieron priorizadas en el 2020 y ahora no encontramos nosotros en los fascículos el trabajo con esas áreas. ¿Qué es lo que tienen que hacer, colegas? El fascículo es un elemento orientador, no es un modelo, porque es posible que un profesor de ciencias sociales de primero decida no utilizar esta situación significativa que está en el fascículo y decida plantearse otra situación significativa. Y eso lo puede hacer, ojo, porque no es que hemos colgado los fascículos para que todos los maestros de esas áreas lo apliquen tal cual, para nada. Segundo lugar, los fascículos no tienen todos los grados, porque ustedes han visto, por ejemplo, en el de sociales está primero y quinto, nada más. Y en el de primero solo trabaja una competencia, no trabaja las 3 competencias de esa área. En cambio, en el de quinto trabaja 2 competencias. Entonces, ¿de qué me sirven los fascículos? Me sirven como un elemento orientador para yo proponer, yo maestro, maestra, tengo que proponer una situación significativa que me permita hacer la evaluación diagnóstica de entrada de mis estudiantes. Y me voy a basar, me voy a orientar en esos fascículos que están ahí. Los voy a leer, los voy a comprender. Yo justamente les presenté en lo último el ejemplo, un poco la ruta de cómo está estructurado. Y entonces yo voy a elaborar otro similar. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que no estamos hablando de un examen. No estamos hablando de una prueba. No podemos evaluar una actuación compleja del estudiante en un examen. Tiene que ser una situación real de aprendizaje. Tiene que ser frente a un reto, a un desafío que le permita un actuar complejo y que me dé a mí como maestro, como maestra, información relevante sobre el desempeño del estudiante respecto a esa competencia. Eso es clave para todas las áreas, colegas. Gracias, Jenny, muy amable. Tu audio, Jenny. Jenny, tu audio. Gracias, Julio. Sí, efectivamente te decía que en relación a los intereses y las necesidades de las que tú nos mencionas, todavía quedan de repente algunas dudas a los maestros y ellos nos preguntan, ¿no? Si las necesidades e intereses van a estar en relación a lo que arroje la evaluación diagnóstica o en qué medida las situaciones significativas se van a trabajar a qué otros intereses y necesidades, ¿no? Tu audio, Julio, tu audio. Primero, si yo hablo de intereses, necesariamente tendría que tener contacto con los estudiantes. E intereses, ojo, para tener contacto con ellos. Por ejemplo, si estuviera haciendo un proyecto de aprendizaje, tendría que mediarlo con los estudiantes y tener que contactarme con ellos, conversar con ellos y poder de alguna manera recoger cuáles son esos intereses, esas expectativas que ellos tienen, ¿ya? Posiblemente eso no se pueda dar, pero si algún maestro o maestra lo puede hacer, muy bien, porque está recogiendo hacia dónde está la mirada del estudiante y eso lo puedo plasmar yo en una situación significativa. El segundo elemento es la necesidad. Pero no estamos hablando de cualquier necesidad. Estamos hablando de una necesidad de aprendizaje. Y eso sí, como bien lo dice el maestro o la maestra que hace la pregunta, responde a aquellos insumos que yo he tenido que revisar previamente. ¿Y qué he revisado previamente? El registro en el CIAGIE, posiblemente la carpeta de recuperación, el portafolio, mi propio anecdotario o el anecdotario del profesor anterior, y con eso yo he identificado qué necesidades de aprendizaje tiene mi estudiante, en qué competencias necesita todavía mayor nivel de logro. Porque con esos elementos es que yo voy a construir mi situación significativa y voy a definir qué competencias necesito yo diagnosticar, sí o sí, no la puedo obviar. Y eso es clave para todos los estudiantes, ¿no? Porque entonces yo voy a poder responder. Lo otro es que también el aprendizaje situado nos dice y nos habla pues de la necesidad de que
esa situación significativa, real o simulada, que yo estoy proponiendo, responda necesariamente al contexto en el cual está mi estudiante. Y no necesariamente pues yo recoja una situación extraña. Aunque este tema, por ejemplo, de las migraciones que hemos hablado para primer año de secundaria, pasó en todo el país. En todo el país hubo un conjunto de personas que querían regresar a su tierra. Algunos de Ica, me imagino, querían irse a Huancavelica, Ayacucho, porque siempre nos visitan, ¿no? Para la temporada de verano, en Chincha, por ejemplo, hay una fuerte población huancavelicana que baja en los meses de enero, febrero, marzo a Chincha, a trabajar en el pañado del algodón, a trabajar en los frutales, y luego retornan en abril. Y entonces imagino que se habrán quedado pues algunos de ellos varados ahí en esa zona. Entonces ese tema, por ejemplo, es un tema que puede involucrar a todo el país y que fácilmente pudiese ser trabajado pues como algo que sí se dio en nuestro contexto, ¿no? Gracias, Jenny. Gracias a ti, Julio. También las necesidades, los intereses, va a resultar también del diálogo que tengan los docentes con sus propios estudiantes, ¿verdad? Y claro, esto se va a considerar como un medio para determinar los niveles de logro de las competencias. O sea, no es que el nivel de logro de la competencia me diga cuáles son los intereses y necesidades de nuestros estudiantes, pero sí me va a decir en qué medida mis estudiantes han alcanzado una competencia, ¿cierto? Entonces, bien, Julio, también nos preguntan los maestros y las maestras si una misma situación de aprendizaje la pueden trabajar los niños en multiedad, en multigrado, ¿no? Es recomendable que se trabaje una misma situación significativa toda una institución educativa, o pueden trabajar diferentes situaciones significativas. Miren, ahí más bien creo que vamos a tener una multiplicidad de diferencias. ¿Por qué? Porque vamos a tener también una multiplicidad de resultados, de niveles de aprendizaje. Aún así que yo esté en primero A, primero B, primero C, primero D, ¿sí? Yo voy a tener respuestas distintas y resultados diferentes, porque son grupos diferentes. Puede ser que la situación significativa sea la misma, puede ser, pero la secuencia de actividades, la organización interna de esa situación significativa que yo voy a proponer, va a tener que reflejar necesariamente cómo está la realidad, el interés de cada uno de esos grupos que estoy trabajando. Particularmente yo sugeriría que más bien cada maestro, en este caso, trate de responder a las necesidades, a lo que está identificando el nivel de logro de desarrollo de las competencias de cada uno de los grupos. Pero de hecho no le puedo exigir que sea, pues, por cada aula, porque de repente yo soy un profesor de sociales en un colegio grande, ¿no? Y en ese colegio, pues, no sé, el San Luis Gonzaga, yo tengo, pues, 8 aulas de primero y no voy a preparar 8 evaluaciones diagnósticas distintas. Pero sí tendré que responder a qué competencias quiero desarrollar. Y los énfasis seguro los iré colocando de manera diferente, pero la situación puede ser la misma. Los énfasis de cómo lo desarrollo van a tener que distinguirlos unos de otros, ¿no? Gracias, Jenny. Gracias, Julio. Y bueno, ya para ir cerrando, definitivamente hay mucha demanda de los maestros y maestras que nos piden modelos, ejemplos de experiencias de aprendizaje. Pero bueno, Julio, tú tendrás una respuesta para ello. Y bueno, definitivamente no hay un modelo exacto, ¿no? Sí podemos tener indicios de repente con todo lo que tú nos has planteado, pero ¿qué le dirías tú, Julio, a los maestros que nos piden un modelo de planificación de situaciones significativas, ¿no? E inclusive nos preguntan sobre qué hacer cuando no se tiene la carpeta de recuperación o es un grupo nuevo de estudiantes que llega al docente. Claro, mira, puede pasar que yo estoy entrando a primer año de secundaria y justo es una escuela que solo tiene secundaria, no tiene aulas de primaria,
y todos mis estudiantes que vienen de primaria están viniendo de diferentes escuelitas que están alrededor de la secundaria. Por lo tanto, no tengo información de esos estudiantes. En ese caso, mi única información va a ser posiblemente el registro en el CIAGIE, que esos estudiantes están viniendo con esa data. Si es que tuvieran los estudiantes el portafolio que han desarrollado en el sexto grado de primaria, pero principalmente va a ser la situación de evaluación que yo voy a plantear, esa situación significativa que les voy a proponer a mis estudiantes. Ahí voy a recoger yo información, pero es responsabilidad mía recoger esa información. Entonces, es muy importante que el maestro, que la maestra, de alguna manera, prepare esas condiciones, trabaje esa situación significativa lo más articuladamente posible y que le dé a conocer al estudiante cómo lo está proponiendo, qué le está exigiendo, qué le está pidiendo, y medien ese aprendizaje para que recoja de manera real cuál es el nivel real de aprendizaje del estudiante, cuál es el nivel real de la competencia de aprendizaje del estudiante. Ese es un primer elemento, ¿no? Lo segundo, sobre los formatos y modelos. Yo creo que lo que podemos brindar son orientaciones, no modelos, porque cuando brindamos modelos, lo que pasa es que nos vamos como a replicar modelos similares y tenemos experiencias distintas y diferentes y necesidades distintas y diferentes en toda la región. Entonces, particularmente, casi siempre lo que hago es modelar, que es diferente a dar modelo. Modelar que sí puedo hacer es ejemplificar algo, ¿no? Pero no un modelo, porque el modelo sería algo que yo tengo que seguir tal cual. Ahora, por si acaso les aviso, que tenemos un webinar este 12, el viernes 12, donde vamos a estar con Luis Guerrero, vamos a hablar sobre el enfoque por competencias y el actuar complejos, y el siguiente, el viernes 19, justamente vamos a trabajar sobre las experiencias de aprendizaje, estructura, organización, y ahí vamos a ver seguro algunos aspectos claves que sí tendríamos que tener en cuenta cuando estoy desarrollando, cuando estoy trabajando una experiencia de aprendizaje, pero a nivel de orientación. Lo otro es que no se olviden, colegas, que todas las experiencias de aprendizaje ahora se van a publicar completas. No van a haber experiencias semana por semana como hacía el año pasado. Si una experiencia de aprendizaje en secundaria va a durar 4 semanas, así se va a publicar. Si dura 3 semanas, si dura 2 semanas, se va a publicar. Posiblemente entre el 15 al 19 de marzo, ya en la plataforma, ustedes como maestros van a tener acceso a las experiencias de aprendizaje para que puedan ver cómo se está trabajando. Y a través de los webinars, nosotros los vamos a ir acompañando para poder hablar de esta diversificación, de esta adecuación de las experiencias de aprendizaje que vamos a comenzar a trabajar este año con más fuerza para responder pues a esas necesidades reales de sus estudiantes. Gracias, Jenny, muy amable. Gracias a ti, Julio. Definitivamente el reto que tenemos los maestros y que nos tenemos que plantear los maestros es desapegarnos, ¿no? Ya de las ejemplificaciones. Es más, tenemos creo que decirles que el reto es que aprendamos a planificar a partir de las orientaciones que se nos dan, ¿no? Porque tenemos una diversidad de situaciones y contextos que, por lo tanto, un modelo de planificación no nos sirve para alguna otra realidad, ¿no? Entonces, es importante y necesario que nosotros aprendamos a planificar desde el análisis de nuestras evaluaciones, de nuestras evidencias y partiendo de nuestros criterios. ¿Verdad, Julio? Hay también una gran inquietud sobre conocer un poquito más, Julio, y aquí de repente va nuestra última pregunta, ¿no? En relación a cómo realizar, nos dicen, un poquito para aclarar, Julio, cómo realizar la evaluación diagnóstica, si tú has mencionado que no se debe hacer a través de un examen. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo realizo yo esta evaluación diagnóstica en este proceso o en este espacio de educación a distancia? Y mucho más,
donde no hay conectividad, donde no hay ni siquiera un celular. Sí, correcto. Soy consciente que estamos en escenarios distintos y diferentes, en los cuales vamos a tener seguro eh, espacios con conectividad, espacios sin conectividad. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro o la maestra? Tiene que preparar esa situación significativa que le va a proponer al estudiante. Ojo, no se trata, insisto, de un examen, de una prueba para marcar, para señalar relaciones, no se trata de eso. Se trata de una situación que permita al estudiante una actuación, un desempeño, un hacer. Y eso tiene que ver justamente con lo que les mostraba al último como un ejemplo del fascículo, ¿no? Plantearme una situación significativa, plantear cuáles son las actividades que tendría que desarrollar el estudiante en ese contexto de situación significativa, cuál es la producción o actuación que el estudiante va a elaborar, va a hacer a partir de esa situación significativa, cuáles son los criterios de evaluación que va a hacer, y para eso tengo que tener clarísimo la competencia y el estándar. Y ahora, todo eso son conjunto de actividades articuladas que me están sirviendo como preparación, como andamiaje para una producción concreta que va a hacer el estudiante. Y entonces yo tengo que usar las mismas estrategias del año pasado, si es posible potenciarlas. Algunos maestros, algunas maestras, lo que hacían, y lo he visto también en Mica, pequeñas grabaciones que lo enviaban por WhatsApp o por mensaje de texto al estudiante para que el estudiante los pueda leer y los pueda revisar y pueda ver qué es lo que se le está pidiendo en concreto. En otros casos, algunos maestros y algunas maestras han enviado algunas pequeñas fichas para que los estudiantes puedan saber la secuencia de actividades que va a desarrollar y qué es lo que tiene que trabajar. Pero en sí, todo lo que enviemos al estudiante tiene que ser respecto a un conjunto de acciones, a un conjunto de actividades articuladas que le permita al estudiante una actuación compleja. Porque la competencia, ¿qué es? La competencia nos exige un actuar complejo. Y yo puedo solamente valorar la competencia a través de una actuación compleja del estudiante, un reto, un desafío que se va dando. Soy consciente que en los espacios donde yo no tengo conectividad, se complica más. Por eso es que tengo que preparar previamente seguro algún tipo de material al cual pueda acceder el estudiante, ¿no? Yo más bien les diría que en el caso de ICA, por lo poco que conozco, no tendría muchas dificultades en esos contextos, porque imagínense si estuviésemos hablando de Huancailica y de irme, no sé, a Churcampa, irme arriba, más arriba de San Juan, Armas, Villa de Armas, y estar por el otro lado de Huancailica, o en Castrovirreyna, y Castrovirreyna trasladarnos a Cosme, a Chirichiri, a Cruz Blanca, que se camina 2 o 3 horas, ahí sí podemos hablar de dificultades. Pero Ica, algo la conozco y creo que sí podemos tener algún tipo de comunicación comunitaria y hay que utilizar esos espacios, esos lazos de comunicación comunitaria para hacerle llegar a los estudiantes esa situación significativa que estamos proponiendo que ellos desarrollen. Les insisto, no es un examen, no es una prueba, no es una evaluación de lápiz y papel, es una búsqueda de una actuación y eso tiene que ver con una producción o una actuación que el estudiante va a desarrollar. Gracias, Jenny, muy amable. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias a ti, Julio, por supuesto. Yo creo que todos todavía estamos muy ávidos de mucha información, Julio, ¿no? Pero alguien decía, para aprender a hacer, a hacer se tiene que hacer, ¿no? Se aprende a hacer haciendo. Entonces, nosotros también, como docentes, como maestros, tenemos un poco que adaptarnos, acostumbrarnos a esta educación en virtualidad. Tenemos que adaptarnos un poco a estas necesidades de nuestros estudiantes en relación al tema de conectividad. Justamente estas 2 primeras semanas de gestión nos han tenido que permitir evaluar cuáles son
nuestras posibilidades como institución educativa y cuáles son las oportunidades de nuestros estudiantes para poder determinar cuál va a ser nuestro actuar frente a estas necesidades y demandas de ellos, ¿cierto? Entonces, bien, Julio, muchísimas gracias. El equipo de DIGET, de ICA, ha preparado algunas conclusiones. Si hay algo que reforzar en ello, Julio, nos ayudas, por favor, ¿sí? Planificación y evaluación definitivamente son procesos indesligables, ¿no? No podemos hablar de planificar sin haber analizado una evaluación, sin haber realizado una evaluación. Y evaluamos para conocer qué pasa con las competencias, en qué nivel de desarrollo están las competencias en cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Y ello nos va a ayudar a tomar las decisiones de la planificación curricular. No es posible, nos dicen, plantear procesos de aprendizaje sin conocer la situación de nuestros estudiantes, pues ello nos permite tomar decisiones pertinentes de acuerdo a las expectativas y necesidades reales de aprendizaje de ellos, ¿no? Para diseñar situaciones de evaluación, debemos definir las competencias, revisar los estándares, definir la situación significativa, las producciones y formular los criterios de evaluación en relación a las competencias y los estándares, ¿no? Entonces, nosotros, es importante por ello, Julio, señalar que debemos tener en cuenta esta evaluación diagnóstica que la vamos a obtener a través de diversos medios, ¿cierto? Tú nos has mencionado algunos, como es el portafolio, puede ser si han tenido la carpeta de recuperación, el mismo CIAGIE, si es que ya tenemos alguna información allí. Los estudiantes nuevos, pues tendremos que plantearle alguna situación en el que ellos puedan demostrar el qué hacer. ¿Sí, Julio? Esas son las conclusiones del equipo. No sé si tú puedes redondear algo más en relación a ello, Julio, ya para irnos despidiendo de nuestro público y también decirles a nuestro público que gracias por estar ahí. No se olviden de marcar su asistencia y sí, vamos a atender las demandas que tienen y Julio nos va a ayudar en ello. Bien, Julio, tu respuesta. Sí, muchísimas gracias. Sí, muy claras las conclusiones que tú has dado, los puntos y ideas fuerzas que se ha dado. Solo reiterar, colegas, que planificación y evaluación, el propio CENES nos lo señala, son indesligables. No podemos desligar planificación y evaluación, son elementos clave que siempre están articulados, ¿no? Y que esta evaluación diagnóstica que estamos planteando, la van a plantear para todos sus estudiantes, la van a desarrollar ustedes mismos, la van a monitorear ustedes mismos y seguro luego van a evaluarlas y van a pues analizar sus evidencias para poder luego tomar decisiones, como bien lo dice Jenny, respecto a la planificación anual. La planificación anual es flexible, no le tengamos miedo a planificar, hagamos la planificación tal cual y seguro, si en el contexto de acá 1 o 2 meses tengo que reajustar, tengo que readecuar, pues lo podemos hacer porque no es algo que esté cerrado. Ni un director, ninguna directora, ningún especialista les va a exigir a ustedes la implementación de una planificación anual de una manera cerrada, porque es abierta y es flexible, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces planifiquemos más bien, pero también planifiquemos respondiendo a estos resultados de nuestra evaluación diagnóstica, respondiendo a esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, y comencemos a tener una mirada mucho más abierta de lo que va a venir. Aprendo en Casa es un recurso que va a estar para todos ustedes, también para los estudiantes, para las familias, y que seguro ahora les va a ayudar a ustedes muchísimo más a hacer una planificación más contextualizada, más situada en los contextos y realidades que cada uno está trabajando. Jenny, solo me queda agradecer a la maestra Janet, al profesor Carlos, a todos ustedes, a los colegas especialistas, a Juan, por esta invitación. De verdad, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme ingresar y conversar un rato con los maestros y maestras de ICA.